Hola a todos, aquí estamos con una nueva emisión de nuestro nuevo ciclo de crítica dialéctica, revoluciones y rebeliones. Y hoy, como vemos en la portada, nos vamos a dedicar a esto que se llamaron levelers y diggers, niveladores y cavadores. Esto es una serie de movimientos, dos movimientos importantes por lo que representaron como la novedad que luego se iba de alguna manera a repetir y complejizar a lo largo de los procesos revolucionarios hasta el siglo XX. No tanto por el impacto que hayan tenido en el contexto de esta guerra civil y lo que se llamó también Revolución Inglesa, Revolución Gloriosa, que se dio a lo largo de varias décadas, ¿no? Desde 1640 hasta finales de, hasta casi 1690, 1688 más precisamente. De la Revolución Inglesa vamos a hablar en una próxima emisión, porque es una de las primeras revoluciones que constituyen a la modernidad en la cual hoy estamos todavía viviendo. ¿Qué fueron los levelers o cavadores? ¿En qué contexto surgen? Muy sintéticamente, porque lo vamos a profundizar en una próxima emisión, la Guerra Civil Inglesa o Revolución Inglesa, los dos grandes contendientes, los dos grandes modelos, van a ser, por un lado, la monarquía, que representaba los valores, intereses y clases sociales del ya en decadencia régimen feudal en su última etapa del absolutismo, y el Parlamento como representando a la novedad que venía a irrumpir, la modernidad, los intereses liberales, la burguesía, el libre comercio, la libre manufactura. Todavía no podemos hablar de industria en aquellos años. ¿Sí? En este contexto, es en esta disputa en el que aparecen los levelers y como por una acción concreta del líder del Parlamento de la revuelta gestada a partir del Parlamento como actor principal, pero que en realidad era el representante de esta burguesía naciente, era Oliver Cromwell. En este contexto, Cromwell crea lo que él llama un nuevo ejército modelo, pero en esta disputa con la monarquía, en ese momento Carlos I, accede a deponer a este ejército, a suprimirlo, a muy poco tiempo de haber sido creado. Y se encuentra con la sorpresa de que parte de los soldados y oficiales de este ejército se niegan a esto, no se resisten y no aceptan ser disueltos. Y estos son los que van a dar origen a este movimiento de niveladores. ¿Sí? Va a tener dos... acá vemos la imagen, por eso el origen es este nuevo ejército modelo en disolución. Va a tener dos líderes, dos grandes líderes, John Lilburn y William Baldwin. ¿Sí? Una de las primeras demandas va a ser la reconstitución de este ejército y el pago de salarios atrasados. ¿Sí? Es una demanda absolutamente sectorial, pero esto es solo la demanda de origen, porque en realidad iban mucho más allá y hablaban de reformas políticas y económicas, y tenían ciertos principios claros de lo que va a ser el pensamiento sólido moderno. Ellos creían que los hombres nacen libres y que poseen derechos que residen en el individuo, ¿no? Los grandes ideales, lo que van a ser los ideales naturalistas e ilustrados. Ya, ¿no? En los orígenes ellos ya empiezan a plantear, obviamente en el mundo filosófico ideológico ya se estaba dando todo este movimiento de renovación del pensamiento y de legitimación y de justificación del nuevo lugar del el hombre en esta nueva sociedad. ¿Sí? Pero bueno, esta libertad estaba restringida respecto al la clásica idea liberal respecto de la libertad de los otros. ¿Sí?
Y esto lo llevaba también a una crítica a ese parlamento, y ellos planteaban que ese parlamento debía ser renovado. Respecto de este parlamento, empiezan a plantear lo que hoy podríamos llamar un parlamento más representativo del poder popular. ¿Y qué planteaban? Elecciones del parlamento cada 2 años, algo que hoy no nos resultaría habitual, pero que para aquel momento era un pedido claramente revolucionario en términos políticos. Una redistribución de los escaños sobre la base de la población, porque no nos olvidemos que los parlamentos se basaban estaban elegidos en base a criterios de privilegios, de los privilegios de clase de aquellos años. ¿Sí? Derechos políticos, libertades y tolerancia religiosa para todo el mundo. Esto de la tolerancia religiosa, que hoy en día nos parecería algo ya de épocas pasadas, en aquel momento hablar de tolerancia religiosa también era un pedido claramente disruptivo. Ahora, ¿por qué tolerancia religiosa? Porque, bueno, porque estaba la disputa entre el catolicismo y el protestantismo en aquellos años, y en Inglaterra también, y dentro del protestantismo tenían sus diferencias. ¿Sí? Entonces, decíamos que creían en el derecho natural, lo que se empieza a llamar justamente la teoría del derecho natural, de ahí viene lo de iusnaturalismo. Desde el nacimiento, todos los hombres son igualmente vinculados con la propiedad, la libertad y la independencia por el solo hecho de haber nacido. Este es un principio rector de toda la modernidad que se constituye con el iusnaturalismo. Buscan un Estado secular libre de la Cámara de los Lores y en el cual hubiera libertad religiosa. ¿Sí? Podemos hablar de que claramente tenemos uno de los inicios de la alternativa liberal y democrática frente a la monarquía. Se oponían a los privilegios eclesiásticos y hablaban de una separación de la Iglesia con el Estado, y estaban imaginándose un Estado laico, ¿sí? Una forma de gobierno claramente representativa. Respecto de los impuestos, también decían que había una gran injusticia porque los impuestos se cobraban fundamentalmente en la población de más bajos recursos para sostener a las clases privilegiadas. Ninguna novedad respecto de lo que ocurre hoy en día y cada vez con mayor profundidad en nuestra América Latina. ¿Sí? Pedían reformas en el sistema judicial, una democratización del sistema judicial, y también un sistema de atención para los desfavorecidos, para los pobres, para los desfavorecidos económicamente, ¿no? Ayuda destinada a las clases más bajas. Dentro de este sector de los levelers podemos hablar de diferencias internas, ¿no? No era un bloque claramente homogéneo. Dijimos que el movimiento inicial, el puntapié inicial, lo dan estos soldados y oficiales del nuevo ejército que son desplazados, pero a su vez también representaban y estaban representados aquí adentro de una serie de pequeños comerciantes, artesanos, campesinos con cierta capacidad de producción, ¿sí? Y en realidad tenemos que estos dos líderes que hablamos, de Lirberg y Walwyn, representaban de alguna manera ciertos matices. Lirberg representaba el ala más moderada y constitucional, donde había un mayor respeto a la propiedad privada, como que no se metían con la cuestión de la propiedad privada en demasiado, y en cambio el ala representada por Walwyn y Overton se interesaba más por cuestiones económicas, en defender a los pobres respecto de los ricos. ¿Sí? Entonces, claramente la ideología niveladora representaba los intereses de los sectores
de los sectores medios, de la pequeña burguesía, de los campesinos con cierta capacidad de gestión, artesanos, comerciantes, que son la punta de lanza de las ideas liberales y modernas, claramente. ¿Sí? Defendían el derecho natural, como dije, frente a la ley heredada, es decir, que los derechos y libertades de todo ser humano son innatos e iguales para todos y que no importaba la tradición, ¿no? Esta idea de la tradición es un valor claramente conservador, claramente medieval, que van a seguir sosteniéndolo el conservadorismo en toda la modernidad hasta el presente, ¿no? De ahí este asentamiento en la cuestión de la tradición es lo que, por ejemplo, lleva a la disputa interna en la derecha entre conservadores y liberales actual respecto de la ideología woke que nosotros venimos tratando aquí. ¿Sí? Como dije, eran fervientes defensores de la tolerancia. ¿Y por qué? Porque ellos estaban en una posición distinta, diferente, minoritaria respecto a la religión protestante. ¿Sí? Bueno, este movimiento finalmente es derrotado en la batalla, en lo que se llamó la batalla de Balfour, en la cual el ejército oficial de Cromwell los termina venciendo. Y así finaliza la vigencia, solo en un par de años, ¿sí? La vigencia de los levelers o niveladores. Pero también se dio en los mismos años otro movimiento que es el de los diggers o cavadores, que se consideraban los true levelers, es decir, los levelers verdaderos. ¿Ya? Acá había una crítica, digamos, había una crítica por izquierda a los niveladores. ¿Sí? Es decir, que podemos decir que eran unos niveladores más radicalizados. ¿Sí? Este movimiento de los diggers es muy interesante porque muchos actualmente, en las últimas décadas, lo han visto como los primeros hippies, ¿no? Ahora vamos a ver por qué, porque se constituyen en comunas y de hecho hubo todo un movimiento en los años 60 en Estados Unidos que se vuelven a llamar dentro de los hippies y que existe una página web muy interesante al respecto, que se volvieron a llamar los diggers, the diggers, ¿sí? De alguna manera retomando aquella idea de estos primeros. Sí, bueno, esto ya nos habla de su radicalidad, pero ¿y en qué sentido? ¿Hacia qué sentido? ¿No? El iniciador de esto se llama Gerard Winstanley y se puede ser que se inicia en 1649 cuando él y otra serie de compañeros se instalan en unas tierras sin trabajar en Surrey, en Inglaterra, ¿no? En lo que se llamaba la colina de St. George. Y comenzaron a trabajarlas de manera comunitaria junto con otros compañeros. Entonces, aquí tenemos la idea del comunalismo, pero tenían una fuerte inserción religiosa, ¿sí? Pertenecían a una corriente que se podía definir como de cristianismo radical. ¿Sí? Acá lo tenemos, un dibujo de lo que era Gerard Winstanley. Seguían los hechos de los apóstoles recogidos en la Biblia. Querían cambiar el orden social por un estilo de vida estrictamente agrario, negando la política de aplicación de las actas de John, ¿no? Aquel proceso avalado y gestionado incluso desde el Estado legalmente, por el cual las tierras comunales medievales eran cercadas, en Classer viene de cercamiento, justamente eran cercadas, y esta era la manera de uno de los primeros inicios de la privatización, ¿no? Se privatizaban las tierras y eran trabajadas o gestionadas a partir de lo que es el inicio, podríamos decir, el inicio del capitalismo agrario, ¿no? Se empieza a crear el capital agrario a partir de esta privatización de estas tierras. Bueno, ellos se oponían claramente frente al trabajo privado
del inicio del capitalismo, ellos proponían un comunalismo agrario, ¿no? Y acá vamos a ver, este es uno de los tantos textos escritos por Gerard Winstanley, y vamos a ver esta mezcla de cristianismo radical con comunalismo agrario, ¿no? ¿Qué escribía Winstanley? En el principio, el gran creador, la razón, hizo la tierra para que fuera un tesoro común. Ni una sola palabra se dijo que una rama de la humanidad fuera a dominar sobre la otra, pero las imaginaciones egoístas eligieron a un hombre para que enseñara a dominar a otro. Y la tierra fue cercada por los dominadores, vendida, comprada y retenida en pocas manos. El poder de cercar y poseer la tierra en propiedad fue introducida por vuestros antepasados con la fuerza de las armas. Bueno, clarísimo, clarísimo, elocuente. Piensen que estamos en 1649 y ya se planteaban cuestiones que hoy en día, en este momento de resurgir del conservadorismo, hoy en día sería considerada una herejía total plantear este tipo de cosas, ¿no? Luego esto lo va a retomar con mucha más profundidad Jean-Jacques Rousseau, ¿no? En El origen de la propiedad del Estado. Va a sostener claramente estos principios. Acá vemos un dibujo tratando de representar a Warren Winstanley trabajando la tierra, ¿no? Hay un texto, un documento clave que se llama El paraíso de los fieles, de Winstanley, ¿no? Mientras que los gobiernos sostengan que la tierra les pertenece, manteniendo el principio de la propiedad privada, hay un ataque permanente a la idea de la propiedad privada, del mío y del tuyo. Jamás la gente sencilla tendrá libertad, ¿sí? Con lo cual es interesante, porque no es que nos está diciendo que no existe la libertad. La libertad existe solo para las clases poseedoras. La gente sencilla son las que no tienen libertad, los trabajadores, ¿no? Los que hoy diríamos trabajadores y campesinos. Así, algunos se elevan hasta el trono de la tiranía, mientras que otros son aplastados por el taburete de la miseria. Clases, lucha de clases. Basta ya de encerrar y vallar todo lo que está sobre la tierra. ¿Sí? Vamos a seguir con otros textos de Winstanley, porque esto nos muestra elocuentemente las ideas. Ya vemos que son claramente mucho más radicales que las de los niveladores. Llorad, clamad, pues ricos, Dios vendrá a castigaros por toda vuestra opresión. Acá aparece claramente Dios, ¿no? Y de alguna manera él está diciendo que Dios está de su lado, está del lado de los pobres. Muchas veces no parece que fuera así, pero bueno. Vivís del trabajo de otros hombres. Digo, claramente, esta es la idea de que pues, Marx va a desarrollar con la noción de plusvalía. Pero no le dais más que salvado para comer, ¿sí? Las cáscaras de la semilla de trigo. Arrancando de vuestros hermanos alquileres e impuestos enormes. ¿Qué haréis desde ahora? Pues el pueblo no estará ya sometido a vuestra esclavitud, ya que el conocimiento del Señor le iluminará. Va a decir, viven rodeados de riquezas, de honor, de placeres, del clero, de hombres de leyes, de esposas, de niños y de todas las formas culturales exteriores. No se atreven a vivir una vida de amor universal. Es decir, que la pobreza de la mayoría no es fuerza de las circunstancias y de la mala suerte. No, está originada en un determinado sector que se lleva la mayor parte de la torta, digamos, ¿no? Imaginemos, ¿no? A 1649 que plantearan estas cosas. Bueno, unas ideas avanzadas total. Se va a preguntar, ¿por qué los hombres son tan locos que se destruyen entre ellos? Solo para mantener la propiedad civil, cargada de honores, de poder, de riquezas. Esta es la maldición bajo la cual gime toda la creación en espera de la redención. Y bueno, estos cavadores se supone que van a ser parte de aquellos que llevan adelante esta redención. ¿Sí?
Entonces, concretamente, ¿qué proponían? La nacionalización de los bienes de la corona, del clero y de las empresas comerciales. ¿Sí? O sea que vemos que cada vez más radicalizado. Y las tierras serán cultivadas bajo el control del Estado por cooperativas. Todo ello con el objetivo de redimir a los pobres. En 1652, cuando el movimiento ya estaba un poco en retroceso, publicó lo que llamó la Ley de la Libertad, una obra dedicada a tratar de convencer a Cromwell, ¿sí? Tenían la esperanza de que Cromwell pudiera volver a replantear con algún criterio más de radicalidad esta guerra civil que estaba liderando del lado de los modernos, digamos. Con la esperanza de que Cromwell aplicara sus ideas. Ley de la Libertad estaba inspirada de alguna manera en la utopía de Tomás Moro y proponía, como venimos diciendo, un nuevo sistema económico en el que convivieran un sector privado y otro colectivo, pero bajo control del Estado. Y en el que, esto es importante, y en el que cada persona aportara el producto de su trabajo a unos almacenes generales y de ellos sacaría lo que necesitaría siguiendo el principio a cada uno según sus necesidades. Y si lo completamos a cada cual según su capacidad, ahí ya tenemos el principio marxista por antonomasia, digamos, ¿no? Por eso decía al principio que no fueron tan importantes por el impacto que tuvieron y por los cambios que generaron, que la verdad que ninguno en el proceso de la Revolución Inglesa, sino porque representan la primera o una claramente de las primeras instancias de lo que va a ser después la revolución planteada un par de siglos posteriormente. Hacia estos 1652, como decía, se va apagando porque, bueno, la incipiente burguesía agraria empieza a atacarlos y los termina expulsando de sus tierras. En esta reforma agraria que planteaba Winstanley, no solo se trataba de un reparto de la tierra, sino que el tipo planteaba un aprovechamiento más integral de las tierras baldías, con una agricultura intensiva que pudiera dar de comer a toda la población. Entonces no era un simple reparto de tierra, sino que se metía con el sistema productivo, había que eficientizar el sistema productivo a partir de una planificación a gran escala de la producción agraria. Y ahora bien, los historiadores dicen que, bueno, si bien las ideas de los cavadores eran peligrosas para el nuevo estado, incluso para el nuevo status quo, era la capacidad de organización aquello que daba miedo al poder establecido, ¿sí? Y eso fue también lo que los llevó al fin, a que fueran atacados y expulsados de sus tierras. Porque, ¿qué estaban planteando? Una síntesis puede estar en este texto de uno de los folletos generados por este movimiento. Una vez que la tierra vuelva de nuevo a ser un tesoro común, acá vienen con la idea otra vez, de alguna manera Marx la repite con la idea del comunismo productivo, primitivo. O sea, el hombre habría vivido un escenario histórico en los orígenes de felicidad que luego fue alterado por la propiedad privada. Esto es lo que va a plantear Rousseau en el origen de la propiedad privada, ¿no? Una vez que la tierra vuelva de nuevo a ser un tesoro común, entonces cesará esa enemistad de todos los países y ninguno se atreverá a la dominación de los demás, ni nadie osará matar a nadie, ni deseará mayor parte de tierra que otro. Bueno, un planteo terriblemente radical. Por lo tanto, claramente fueron considerados enemigos, incluso en el contexto de la primera revolución, o una de las primeras revoluciones modernas, digamos. Cuando se plantea la revolución, se plantea con ideas radicales. Bueno, pero estos supuestamente se habían pasado de roscas porque incluso cuestionaban el derecho que se arrogaban estas nuevas clases burguesas. Esta es una historia que desde luego se va a repetir hasta el presente, digamos, pero es fundamental que nosotros conozcamos estos primeros movimientos, porque fíjense que se asientan en una serie de ideas que se van a seguir manteniendo hasta las ideas revolucionarias del siglo XX.
de alguna manera del siglo XXI también, pero bueno, hoy, como sabemos, estas ideas están en un terrible atraso, ¿sí? Bueno, con esto creo que cerramos esta nueva emisión de Dialéctica, Revoluciones y Rebeliones. La próxima, en una próxima nos vamos a ya meter más de lleno con la Revolución Inglesa y con la Revolución Holandesa, que es previa incluso a la Revolución Inglesa. Los dos se dan con principios similares, pero en contextos diferentes. Así que bueno, no me queda más que despedirme, agradecerles. Pongan el dedito para arriba, me gusta, porque eso nos va a ayudar a crecer. Y nos va a ayudar también a detener una censura creciente que se viene dando en estos momentos tan complicados que estamos viviendo con una serie de nuevas guerras del mundo que se niega, del mundo occidental que se niega a morir y la hegemonía norteamericana que se niega a morir ante esto que ahora parece que es la multipolaridad, no más que eso, no más que una multipolaridad. Así que comentarios, ayudas, like, me gusta, nuevas suscripciones, difusión, eso nos van a ayudar a todos aquellos que consideren que estas ideas son importantes. Así que me despido y hasta una próxima.